¿Qué es el servicio? Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a la comunidad contigo. Hoy terminaremos la serie de estudios acerca del servicio. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este día, gracias Señor por el tiempo que tú nos das para poder hablar y para poder aprender más de ti, Señor. Te pedimos que tú nos guíes y nos ayudes, Padre amado. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Qué es el servicio? ¿Cómo vemos el servicio? Nuestra forma de ver el servicio tiene que ver con nuestra formación. Pero es importante ver cómo el Señor desde un principio dispuso que el hombre sirva como administrador de su creación. Dios le dio una responsabilidad sobre algo que le pertenecía a él. Lo triste es cómo la caída transformó todo. El hombre dejó de considerar a Dios y comenzó a hacer las cosas de acuerdo con su propia conveniencia. Pese a eso, Dios dio la promesa de salvación para volver al orden que Él había establecido a través del Salvador. Ese restablecimiento del orden pasa por la reconciliación con Dios. Jesús vino para que tengamos la posibilidad de reconciliarnos con Él. Jesús murió en nuestro lugar y nos dio la posibilidad de restaurar nuestra relación con Dios. Entonces, ¿quién es Dios para nosotros? ¿Qué lugar ocupa en nuestras vidas? Y vimos como primera parte de entender el servicio es justamente eso, entender y reconocer quién es Dios. Sin Dios, la humanidad es egoísta, busca ser el centro de todo y no considera a Dios. Entonces, menos le servirá y hará su voluntad. Pero cuando Dios es el centro de nuestra vida, hay un cambio radical. Tenemos la convicción de servir a Dios. Y vimos que el verdadero servicio tiene que ver con obediencia al Señor. No solo reconocemos quién es Dios, sino también le obedecemos. Porque cuando reconocemos a Dios como quien verdaderamente es para nosotros, le obedecemos. Y tanto en Éxodo como en Hechos podemos ver cómo los hijos de Dios le reconocieron como quien verdaderamente es Él y le obedecieron. Pero también vimos a personas que vieron a Dios a su propia manera o directamente no reconocieron a Dios y no tenían por qué obedecerle. Pero sobre todo en Hechos, vemos a personas sirviendo a Dios. Y de una forma práctica podemos ver qué significa servir a Dios. La iglesia hacía todo obedeciendo al Señor porque reconocían quién era Dios. Pero más importante aún, reconocían quién era en sus vidas. Entonces entendían que el servicio involucra reconocer quién es Dios, obedecer a Dios y por último, lo que vamos a ver hoy es utilizar todas las bendiciones que el Señor nos ha dado para servirle. En Éxodo, desde el capítulo 7 hasta el capítulo 12, vemos cómo el Señor obró. Los israelitas serían libertados de la esclavitud. Dios usó las 10 plagas para mostrar su poder. Aún así, Faraón se negaba una y otra vez a liberar a los israelitas. Y ellos serían liberados de la esclavitud. Ahora, el Señor les había provisto una familia. El Señor les había provisto de habilidades, el Señor les había provisto de inteligencia y también en todo el tiempo que habían estado en Egipto les proveyó de algunas posesiones. Tenían su tierra, tenían sus animales. Y el Señor quería que le sirvan con todo lo que tenían. Pero Faraón esperaba
que si iban a servir a Dios, lo hagan en sus propios términos. Dios le decía a Moisés, ¿qué es lo que debería hablar a Faraón? Y siempre comenzaba con, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero Faraón no escuchaba, y entonces vinieron las plagas. Y Faraón no les dejaba ir. Y luego de la cuarta plaga, Faraón les dijo, ya, si van a servir, si van a adorar a Dios, háganlo acá, en nuestro país. Pero esa no era la orden que el Señor les había dado. Entonces Moisés le dijo que no. Antes de que llegara la octava plaga, Moisés le dijo a Faraón, iremos todos y con todo lo que tenemos, con nuestros niños, con los ancianos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, pero también con todo nuestro ganado. Y el Faraón les dijo, no, solo pueden ir ustedes como hombres. Luego de la novena plaga, la oscuridad, el Faraón le dijo a Moisés, bueno, pueden ir todos, pero dejen sus animales. Pero Moisés les respondió que sus posesiones que tenían era para sacrificarlas al Señor. Moisés sabía que deberían servir al Señor con todo lo que tenían. Pero también es hermoso ver que la libertad a la que los israelitas fueron llamados incluía todo lo que ellos necesitaban para su subsistencia y su servicio. Y luego de la 10ª plaga, Faraón los echó. No quería saber más de los israelitas. Es más, dice que cuando estaban ya preparándose para salir de Egipto, pidieron a los egipcios objetos valiosos, de plata, de oro y además vestidos. Dios les dio gracia a los israelitas y obtuvieron lo que les pidieron. Dios no solo sacó a los israelitas con lo que tenían, sino que los sacó con todo lo necesario e inclusive más de lo necesario. Ahora la pregunta aquí es, ¿qué hicieron los israelitas? Lo triste es que no vieron la bendición de Dios. Y cuando pudieron, utilizaron lo que el Señor había provisto para hacer mal, para hacer un ídolo, un becerro de oro, diciendo que era Jehová. Desperdiciaron lo que el Señor les había dado. Todo el tiempo se quejaron de la provisión de Dios. Nunca estuvieron satisfechos con lo que el Señor les dio. Ahora vamos a Hechos, al Nuevo Testamento. Y vemos que también el Señor proveyó de todo a su pueblo. Pero la diferencia es que entendieron que la bendición que habían recibido de Dios al ser libertados de la esclavitud del pecado era para bendecir a los demás. En Hechos 2:42 al 47 que hemos leído la semana pasada y que lo voy a volver a leer hoy, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces caía temor sobre toda persona, pues hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. Y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos, a cada uno según tenían necesidad. Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día y partiendo el pan casa por casa participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo, y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Hermanos, todo lo que tenían lo compartían. Estudiaban juntos la palabra, la doctrina de los apóstoles, la enseñanza que el Señor les había dejado. Compartían lo que sabían, estaban juntos en comunión. Pero no solo estaban estudiando la palabra, sino dice que estaban comiendo y también estaban orando. Ahora dice el versículo 44 que los creyentes se reunían y tenían todas las cosas en común. Y si tenían algunas posesiones, las vendían.
y lo que habían sacado lo repartían a los demás de acuerdo con la necesidad que tenían. Eso es lo que dice el capítulo 4 a partir del versículo 32. La multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y una sola alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas les eran comunes. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que eran propietarios de terrenos o casas los vendían. Traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según tenía necesidad. La iglesia del primer siglo, esa iglesia que recién había nacido, entendió que deberían usar lo que el Señor les había dado para servir al Señor expandiendo el Evangelio y para servir a sus hermanos. Y no escatimaron nada con tal de que el Evangelio sea predicado y que los hermanos puedan vivir juntos, compartiendo todo. Ahora, ¿qué sucedía como consecuencia de esto? Dice que el nombre del Señor era exaltado. Y muchas personas más podían escuchar el Evangelio y llegar a recibir salvación. El Señor añadía cada día nuevas personas a la iglesia. La gracia de Dios estaba derramando sobre las personas. Ahora, ¿cómo? Hermanos, a través de ese servicio. Ese servicio que comienza con el reconocimiento de quién es Dios. Por la obediencia a Dios y viendo que tenían en sus manos la provisión de Dios para poder servir a los demás. Y el Señor ha permitido que su evangelio llegue a nuestros oídos y que escuchemos para comprender quién es Él y qué quiere hacer con nosotros. Y a través de su Espíritu Santo, el Señor ha puesto convicción de nuestra condición como seres separados de Él por nuestro pecado. Y es a través de Él, de su obra en nosotros, que podemos reconocerle como Señor y Salvador. Y es a través de su trabajo que nosotros llegamos a entender quién es Dios para nosotros, qué lugar ocupa en nuestra vida. Pero también el Señor nos ha dado su palabra, para que entendamos qué quiere de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Él quiere que seamos hijos obedientes, que vivamos de acuerdo con su voluntad, que hagamos esas buenas obras que Él ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas. Efesios 2:10. Es más, el Señor nos ha dado todo para que le sirvamos. Nos ha dado tiempo, nos ha dado dones, nos ha dado habilidades, talentos, nos ha dado recursos, nos ha dado una familia, nos ha dado compañía. Entonces, ¿qué es el servicio? Es reconocer a Dios, es obedecer a Dios y es utilizar lo que el Señor nos ha dado para que la honra y la gloria sean para Él, para que su nombre sea conocido por todos en todas las naciones. En pocas palabras, adorar al Señor por lo que es con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo el pueblo de Dios vive? ¿Como en el tiempo del Éxodo? Sabiendo quién es Dios pero sin reconocerlo, escuchando lo que Dios nos dice que debemos hacer pero solo obedeciendo cuando nos conviene, utilizando nuestros recursos para nosotros y no para servir a los demás, o tal vez incluso utilizando mal los recursos que el Señor nos ha dado.
exigiendo, diciendo, dame de beber, dame de comer, no me hagas sufrir. En pocas palabras, haciéndonos servir con el Señor, pensando que Dios tiene la obligación. Si vivimos así, no tenemos clara la idea de por qué el Señor nos ha libertado, nos ha rescatado de la esclavitud del pecado. O vivimos como el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, reconociendo quién es Dios, escuchando lo que Dios tiene que decirnos y obedeciendo y utilizando todo lo que el Señor nos ha dado para que su nombre sea conocido por todos los rincones de la tierra y para que las personas lleguen a escuchar y a recibir la bendición de la salvación a través de nuestro Señor Jesús, entendiendo que el Señor nos ha libertado, nos ha rescatado de la esclavitud del pecado para que ahora le sirvamos a Él. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque nos llamas a realmente servirte. Y Padre amado, te pedimos que tú nos ayudes en ese servicio. Te damos gracias porque a través de nuestro Señor Jesús hemos alcanzado salvación y a través de tu Espíritu Santo tenemos esa convicción de quién eres tú. Y Señor, te pedimos que tú nos ayudes. Que nos ayudes a obedecer lo que tú tienes para nosotros y que podamos utilizar todo lo que tú nos has dado para honrar tu nombre, para servir a nuestros hermanos, para que las personas puedan llegar a conocerte. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y ya nos veremos la próxima semana en este tiempo.